veo al espejo, yo soy tu reflejo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, amigos y amigas de En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez y estoy contenta de estar aquí con ustedes cada lunes que Dios me presta vida para poder estar aquí en este transmisión. Pues me alegro, me regocijo, me lleno de gratitud y me emociono. No hay ningún lunes que diga, "Ah, hoy me toca transmitir". No, al contrario, espero con ansias cada lunes de transmisión y le ruego a Dios que cada vez que estamos aquí con ustedes sea una bendición para sus vidas. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando de abriendo prisiones. Ese fue, es el subtema que estamos llevando en cuanto a rescatados de la muerte. Amén. Antes de comenzar el tema del día de hoy, quiero recapitular un poco de dónde nos quedamos el lunes pasado para retomar desde allí. Amén. Retomemos desde allí porque hemos estado hablando acerca de derechos legales y cómo romper esos derechos legales, porque es esa la forma como somos rescatados de la muerte. Amén. Entonces, el lunes pasado estuvimos hablando un poco de David y cómo David cuando pecó, al tomar una mujer que no le pertenecía y mandar matar al esposo de esta mujer para que no se diera cuenta que había tomado su esposa eh, fuera del lugar cuando no le pertenecía a él hacer eso, vemos que David cayó en una cárcel y eso lo aprendimos cuando estuvimos escudriñando un poco Salmos 30, verso 3, donde decía, oh Señor, has sacado mi alma del Seol y me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Y otras traducciones que vimos como tú, Señor, me salvaste de la muerte y me diste vida, me libraste de morir. Y de aquí viene el título que hemos estado hablando, rescatados de la muerte, porque David pecó y cuando pecó hizo mención de algo, en pecado fui concebido, lo que nos da a saber de que los pecados generacionales lo habían alcanzado y había cometido, repetido un ciclo de pecado generacional que ahora lo hacía vivir las consecuencias de eso.
y notó cómo al haber eh, cedido al, al, al deseo de su corazón, David explica cómo al haber dado en palabras simples su brazo a torcer hacia el deseo de la carne, cómo él cayó en una prisión, cayó en una cárcel, en un calabozo, en un hoyo oscuro. Y lo aprendimos todo esto el lunes pasado. Si usted gusta revisarlo, pues está ahí con la fecha del lunes pasado. Y después de ahí nos movimos hacia el hecho de que Dios lo preservó, Dios lo rescató y lo restauró. Amén. Entonces, avanzando un poco más adelante, vemos el ejemplo de Mateo, donde habla de un hombre que está reinando en la tierra. Y lo quiero compartir para que usted lo vea, para que nos dé esa base bíblica para lo que vamos a aprender hoy. Dice, por eso el rey de los cielos, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Entonces, el reino de los cielos se parece a un rey. Entonces, así, por eso dice la oración que enseñó Jesús, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra, así como en los cielos, ¿verdad? Y aunque el lunes pasado le dimos el enfoque acerca de que no perdonó y cayó en una cárcel por no perdonar, hoy quiero darle el enfoque de que el reino de los cielos se manifiesta en la tierra. O sea, en la tierra hay leyes porque en el cielo hay leyes. En la tierra hay reglas porque en el cielo hay reglas. En la tierra se establece un orden porque en el cielo hay un orden. A Moisés se le dijo, ven, sube, te enseñaré el diseño y así como veas el diseño aquí, lo tienes que replicar en la tierra. Entonces Moisés subió con el fin de replicar ese diseño de templo en la tierra. Amén. Entonces lo voy a volver a leer. Mateo 18, 23 al 25 dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar su deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Y el Señor, compadecido de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Notemos que el que tenía la deuda era el siervo. No solo el siervo iba a ser vendido, sino que también todo lo que tenía, también su esposa y sus hijos. Entonces, en la tierra, cuando hay un derecho legal por causa de un pecado personal o por un pecado generacional, afecta al cónyuge, afecta a los hijos, afecta los bienes materiales, afecta toda bendición que Dios quiera darte. Hay personas que no quieren entender que son principios espirituales y que el enemigo siempre que tenga un derecho va a sabotear tus bendiciones. Por ejemplo, acabas de agarrar un carro nuevo y tienes un mes manejándolo y lo chocaste y se echó a perder el carro. O ibas a comprar casa y ya estabas por firmar papeles y se cerró el contrato sin que tú pudieras proceder hacia a obtener las llaves de esa casa. O ibas a obtener tus papeles de inmigración y sucede ser que se perdió un papel o el juez no llegó o te encontraron algo que lo encuentran sospechoso, entonces van a retener el proceso y así sucesivamente vemos cómo se retienen bendiciones tras bendiciones y nos preguntamos qué es lo que sucede. Bueno, lo que sucede es que hay un derecho legal que le da permiso al enemigo para venir a robar tus bendiciones, porque son vendidas. Por eso vemos que si no estoy mal, en el libro de Isaías, a Luzbel se le dijo, por tus muchas contrataciones, es que has sido desechado y se preparó un lugar eterno de castigo para ti. Porque por sus muchas contrataciones. O sea que él se dedica a hacer contrataciones, compras y ventas de
las pertenencias de los humanos cuando hay un derecho legal para que él venga a arrancar. Y si no, lo podemos ver en la vida de Job, como Job era un hombre próspero, pero vino Satanás y hizo un contrato, hizo una transacción y dijo, a ver, quítale el cerco y déjame quitarle lo que tiene para que veas que Job no es tan agradecido, tan amante de tu presencia como tú lo piensas. Entonces, Dios le permite que toque todo menos su alma y se probó que Job amaba a Dios. Amén. Amaba a Dios y no solo eso, sino que llegó a un mayor conocimiento de quién Dios era para él. Amén. Entonces, vemos cómo más adelante este siervo que se le perdona la deuda sale feliz de esa corte, porque es una corte. Y lo voy a volver a leer porque dice que el rey justo quiso saldar cuentas con su siervo. Entonces, si es un rey y usted se pone a meditar en los tiempos medievales, cómo se gobernaba el reinado, y usted se va a dar cuenta que se entraba a una sala donde estaba el rey sentado en su trono, tenía un consejero a la par, sus guardianes a la par de él, otros a la entrada, tenía el cetro en su mano y escuchaba las acusaciones que se presentaban hacia los que vivían bajo su reino. En inglés se dice peasants, pero no sé cómo se diga en español. Entonces él ya estaba ahí listo para solo dar juicio. Oh, ¿con qué debes tanto para este reino? Y si usted se va a la historia, se va a dar cuenta de que les quitaban cantidades de dinero grandes a los granjeros, a las personas que trabajaban para sostener el reino. No era cualquier cosa las cuotas que se les pedían, eran grandes, ¿verdad? Entonces, a cada cierto tiempo mandaban traer a la gente para saldar cuentas y entraban a esa corte, a una corte, ¿verdad? Para poder presentar el caso de ellos y si iba a poder pagar o no. Entonces dice que al salir el siervo de ese lugar se encontró con uno de los compañeros de él, con uno de sus compañeros que también le debía, pero este solo le debía 100 monedas y eran de plata, ni siquiera era oro. Y lo agarró por el cuello y comenzó a estrujarlo y le dijo, págame lo que me debes. Le exigió, págame lo que me debes. Su compañero se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo. Le rogó, le suplicó y le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No habías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagaran todo lo que debían. Así también mi Padre Celestial tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Nosotros tenemos una deuda grande y viene el ser humano a presentarse a esta corte celestial constantemente y eso lo vamos a aprender el día de hoy. Y aquí es donde vamos a empezar a retomar el tema, a engranarlo poco a poco. Entonces vamos a orar antes de empezar el tema del día de hoy. Solo estaba tratando de recopilar el mes pasado, la semana pasada. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias. Te doy muchas, muchas gracias y te suplico que en esta hora hables a mi corazón, Señor. Sé que hay fortalezas que tienen que derribarse, que tienen que tumbarse, que tienen que deshacerse, destruirse, Señor. Y dice tu palabra que la verdad nos hace libres. Y hoy te ruego que tu verdad nos haga libres. Y que al entender que así como se nos perdonó la deuda a nosotros, nosotros tenemos que perdonar las deudas de otros. Te pedimos que nos des, Señor, amor, compasión y el poder para poder perdonar de corazón a todos los que nos hayan hecho daño, a todos los que nos hayan ofendido, a todos los que nos hayan transgredido. Señor, no tomamos en cuenta la falta, Padre, y te pedimos que hoy tu palabra venga a derribar peldaño tras peldaño toda falta de perdón.
En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén y amén. Entonces, quiero hablar de que ciertas notas que tengo aquí, así que téngame paciencia. Una de las notas que tengo aquí es esta. Hay pactos que Dios hizo con el hombre de amor, de bendición, de protección, de prosperidad y de salud. Pero cuando el hombre peca, le rinde esos derechos a Satanás. Y Satanás los mete en prisiones, cárceles, calabozos y en despojos. Entonces, está bien escrito, bien explicado en el libro de Deuteronomio. Si obedeces a Jehová tu Dios, la calamidad no te alcanzará. Si obedeces a Jehová tu Dios y te apegas a sus mandamientos, estatutos, decretos, enseñanzas, entonces Él te bendecirá, te prosperará, abrirá camino, te llevará por pastos verdes, por sendas de justicia. Pero si desobedeces, si pecas, si nos atrevemos a usar el nombre de Dios en vano y no a darle a Dios la honra que Él se merece, entonces también habrá una consecuencia negativa y Dios lo dejó escrito bien claro. Por eso es que Satanás busca todo tipo de derechos legales para poder venir con ese derecho, tomar y robar y destruir. Entonces, el lunes pasado vimos que hay diferentes tipos de pecados que te meten en diferentes cárceles. Está la cárcel de la enfermedad, está la cárcel del vicio, de la mentira, del temor, de la duda, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese que la cárcel del temor es tremenda porque se esconde en el vientre, se esconde en el estómago el temor. Entonces hay problemas estomacales, hay problemas de digestión, hay problemas de úlceras, hay problemas de inflamación, hay problemas de retención de líquidos por falta de confianza en Dios, por temor. El temor al que dirán, el temor al futuro, el temor al presente, el temor al éxito, el temor al fracaso, el temor a perder, el temor a ser juzgado. Hay muchos temores, ¿verdad? El temor de emprender algo nuevo, de salir a un nuevo lugar, de estar entre público o de estar solos, de estar en lo oscuro, de terrorismo, de ataques, de secuestro, de violencia, de maltrato. Hay tantos temores que se anidan en el vientre. Entonces, hay veces que las personas sufren de malestares y por mucho que vayan al médico no encuentran el motivo de ese malestar y es porque está arraigado el malestar en temor escondido. Y esa es una cárcel. Esa es una cárcel que se convierte también en una cárcel de enfermedad, ¿verdad? Una cárcel de enfermedad donde por más que quieras salir, no puedes, te sientes incómodo, te sientes intranquilo, te sientes desagusto, por más que quieras tener paz, no puedes, no hay paz. Entonces, avancemos, amén. Estoy retomando un poco lo del lunes pasado para poder entrar al tema del día de hoy. Eclesiastés 28, 2 al 4 dice, perdona a los que te ofenden y cuando ores, Dios te perdonará. Porque si vives enojado con otros y no les tienes compasión, ¿cómo esperas que Dios te perdone? Más claro, no se puede decir el hecho de perdonar. Porque recordemos que cuando el rey vino a saldar cuentas con sus siervos, vino uno que rogó y Dios le perdonó. Y cuando al que le perdonaron, le rogaron que extendiera la misma misericordia y él la negó, él entró en una cárcel. Al que no le perdonó, entró en una cárcel. Dice que lo mandó a encarcelar. Pero los guardias fueron y le contaron al rey y le dijeron lo que había hecho el malagradecido. Entonces a este también lo metieron a una cárcel. Cuando no perdonas la ofensa, cuando no perdonas el maltrato, cualquier cosa que te haya sucedido, cuando no lo perdonas, la otra persona entra en una prisión, pero tú también entras en una prisión. Entonces dice aquí Eclesiastés, perdona a los que te ofenden y cuando ores, Dios te perdonará. Porque si vives enojado con otros y no les tienes compasión, ¿cómo esperas que te perdone Dios? Y Lucas 6:37 dice, no juzguen y no se les juzgará.
No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Amén. Qué sabia es la palabra. Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Salmos 32:5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonarás mi maldad y mi pecado. Este es David hablando. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Solo perdonando y moviéndonos hacia ese principio del perdón, vamos a poder encontrar redención del alma, salvación del alma, libertad de la maldad, libertad de iniquidad. Vamos a sentir que nuestras transgresiones fueron borradas. Vamos a sentir que el Señor nos recibe, nos acepta, nos abraza. Vamos a sentir gozo pleno. Vamos a sentir que fue borrón y cuenta nueva. Así por eso dice Hechos, arrepiéntanse, vuélvete a Dios y vendrá un tiempo de refrigerio. Vendrá un tiempo de descanso. Vendrá un tiempo de disfrutar el amor y la bendición de Dios. Y este es el comienzo de abrir prisiones. Para poder comenzar a abrir prisiones, ese es el paso número 1, perdonar. Perdonar para poder, al perdonar, se nos quita una venda de los ojos, se nos quita una neblina, un engaño y podemos comenzar a ver con claridad. Entonces, ahora quiero entrar a la parte segunda de esto, porque leímos al principio que el reino de los cielos, el reino de los cielos, lo voy a leer una vez más. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso saldar cuentas aquí en la tierra. Entonces, en el reino de los cielos hay una corte celestial. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Muchos pasajes bíblicos nos dejan ver con claridad que los cielos es la morada de Dios. Los cielos es donde Dios habita, donde Dios vive, donde Dios pertenece y permanece. Entonces la Biblia indica que el Señor no habita en la soledad. Hay 24 ancianos que se sientan alrededor de Él. Hay ángeles que están detrás de Él y que están con sus alas cubiertas y cantan de día y de noche, santo, santo, santo. Hay ángeles mensajeros. Está la nube de testigos. Hay un montón de gente o de creación que lo rodea a Él. Dios no está solo en el cielo. Hay mucho más en el cielo de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces hay una multitud de ángeles que esperan que se les den órdenes, porque los ángeles son mensajeros y los ángeles esperan órdenes específicas de parte de Dios para ir a llevar a cabo misiones que se les dan para que se cumplan aquí en la tierra, tanto promesas como juicio. Por ejemplo, hay ángeles guerreros y lo podemos ver en el libro de Daniel. En el libro de Daniel dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y empezó a buscar a Dios con todo su ser y se detenía a orar 3 veces al día y levantó una rogativa a favor de Israel y Dios escuchó su rogativa y dice que Miguel o Gabriel, uno de los dos, uno de esos dos ángeles guerreros vino a traer respuesta a la oración de Daniel. Y dice que cuando el ángel venía a traer la respuesta a la oración, se le confrontó, se le opuso el príncipe de ese territorio. Tuvo que pelear con él y logró llegar hasta donde Daniel. Entonces hay ángeles mensajeros que son ángeles guerreros. Vemos a los ángeles que llegaron a visitar a Abraham cuando le dijeron que de aquí a un año iba a ser padre del hijo de la promesa. Entonces estos ángeles vino a traer el mensaje de recordar la promesa y el cumplimiento de ella. Hay ángeles que rescatan
Vemos los ángeles que fueron enviados para rescatar a Lot. Cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra, llegaron en busca de la familia de Lot y los tomaron por la mano y los sacaron de la ciudad para que fueran salvos y no fueran destruidos junto con todas esas personas que estaban provocando la ira de Dios. Entonces, hay diferentes tipos de ángeles que traen diferentes tipos de asignaciones. Amén. Isaías escribe una visión de la corte celestial. Y aquí empezamos el tema del día de hoy. Vi al Señor sentado en un trono alto. La orla de su manto llenaba el templo. Estaba en pie serafines por encima de él, con 6 alas cada uno, 2 para cubrirse el rostro, 2 para cubrir los pies y 2 para volar. Eso está en Isaías 6:1. Amén. Entonces, el Señor está sentado en un trono alto y lo rodean querubines, lo rodean serafines y están así como por encima de él, dice, y tienen 6 alas y se cubren el rostro, con otras vuelan y con otras se cubren los pies. Amén. Entonces, muchos pensamos que el juicio de Dios se va a llevar a cabo cuando Cristo venga, en el fima de Cristo. Pensamos que es el único lugar o el único momento histórico en el que todos vamos a ser enfrentados a esta corte divina, pero no es así. Amén. Nosotros no seremos solo juzgados cuando subamos a las nubes y estemos delante del Hijo y se eleven tanto vivos como muertos. Ese es el bima de Cristo. El que sea hallado aprobado va a entrar a las bodas del Cordero, pero el que no va a ser regresado a la tierra para que limpie sus vestiduras. Pero viene el juicio final, en donde se va a juzgar a toda criatura y toda rodilla se doblará y ahí se dará la sentencia final. Pero esa no es la única vez que entramos a la corte. La corte celeste está abierta de día y de noche. Para nosotros que estamos limitados a una línea de tiempo, está abierta de día y de noche. Para Dios que no tiene tiempo por la eternidad, esa corte está abierta. Amén. Y se entra en una sesión diariamente a esta corte, para que en esta corte se tomen decisiones que van a afectar para bien o para mal. El veredicto depende de nuestras obras. El veredicto depende de nuestra fe. El veredicto depende del acuerdo que nosotros hayamos hecho con nuestras palabras. Por eso en la palabra nos enseña que tengamos cuidado con lo que decimos, porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. En la boca está el poder de la vida o de la muerte, porque toda palabra que tú digas se es tomada en cuenta. Entonces, las palabras se convierten en un derecho legal, se convierten en un acuerdo, en un contrato, y por eso es cuando el enemigo viene y te dice, eres un inútil. Y si tú dices, sí, soy inútil, estás entrando en un acuerdo con él. Amén. Entonces, en esta corte, Dios manifiesta su voluntad y también manifiesta su autoridad. Amén. Su voluntad y su autoridad. Y eso lo vemos reflejado en los mismos decretos que él dejó en la tierra. Por ejemplo, en Romanos 13, 1 al 2, vemos lo siguiente. El respeto a las autoridades. Amén. Verso 13. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Lea esa parte con calma. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Entonces, las autoridades que vemos en la iglesia, en la calle, en la escuela, en el trabajo, son autoridades que Dios ha puesto. Así que las que existen fuera establecidas por Él. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Los que así proceden recibirán castigo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Las leyes las puso Dios.
y le dio al hombre la responsabilidad de obedecerlas, de seguirlas y de enseñarlas. Si nos disponemos a quebrantar las autoridades y las reglas que esas autoridades ponen, estamos siendo rebeldes contra la institución de Dios, contra el diseño de Dios. Entonces, todo ser humano por naturaleza se inclina a la desobediencia, a la rebeldía, a ir a la corriente contraria. Entonces, desobediencia es exactamente eso. Es una resistencia, es una oposición, es una contradicción, es un antagonismo, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál es un antagónico? Es aquel que se opone al bien, que se opone al orden, que se opone a lo puro, a lo limpio, a lo verdadero, a lo correcto. Entonces, usted ve ejemplos claros en las películas de los superhéroes, ¿verdad? Por ejemplo, en la película de Spider-Man, ves hombres de renombre. Por ejemplo, yo no sé los nombres de las diferentes películas, pero hay uno donde uno es un científico y es conocido y tiene su fama y no necesita dinero, no necesita nada, pero de repente se hace un hombre que quiere poder y se convierte en un antagónico. Entonces, quien tiene que detener sus malas intenciones es el hombre araña. Y entonces ahí empieza la dinámica de la película, porque el hombre araña tiene que detener al hombre malo, y el hombre malo es antagónico porque lo que quiere es destruir el orden en la ciudad, destruir la paz de la sociedad, para poder implementar sus propias ideas de poder. Entonces, así es la rebeldía. Queremos implementar ideas propias de poder, ideas propias. Y a veces no porque en nuestra cabeza suene como una buena idea, quiere decir que Dios la respalda, quiere decir que Dios la avala, o que Dios la haya incitado en tu mente. Entonces, si tu idea, tu pensamiento está trayendo oposición a lo ya instituido por Dios, entonces no es de Dios. Si lo que estás pensando, tramando, planeando, organizando en tu corazón es algo que va en contra del diseño de Dios, entonces estás creando resistencia al diseño de Dios, estás violando la autoridad. ¿Y cómo se revela hacia el diseño de Dios? Manifestando descontento, manifestando desagrado, manifestando precisamente lo que la palabra significa, una oposición. Entonces, muchas veces nuestras batallas espirituales son perdidas porque y somos derrotados, somos vencidos y avergonzados porque queremos enfrentar potestades espirituales en lo natural. Amén. Entonces, todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, no, aunque lo hacemos en lo natural, hay cosas que hacemos en lo natural, afectan lo espiritual. Amén. Y no podemos querer afectar para bien las esferas espirituales cuando estamos desintegrados, cuando nuestra, ¿cómo se diría? Cuando nuestra identidad como hijo está desintegrada por haber dado derechos legales al enemigo. Porque ahí donde haya esa rajadura, ahí va a venir el enemigo a querer hacer estragos totales. Amén. Entonces, si usted tiene oraciones que no han sido contestadas o tiene mucho esperando por la respuesta de una oración y no ha sido contestada, revise los derechos legales. Revise los derechos dados al enemigo. Hay respuestas que se dilatan porque esa es la voluntad de Dios, pero hay respuestas que se dilatan porque el enemigo está bloqueando la respuesta a esa oración. Y todo es porque hay un derecho legal. Amén. Entonces dice, si ha hecho guerra espiritual y hay consecuencia de ello, por ejemplo, ha experimentado persecución, has experimentado desánimo, estás experimentando muchas cosas negativas, asegúrate que estés operando dentro de las leyes y de los principios de Dios. Debemos de entender que el mundo espiritual opera bajo principios legales
Debemos de entender que si no tenemos esto en claro, nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Amén. Nuestra vida tiene que ser cuidadosamente gobernada por la palabra de Dios para no dar derechos a cualquier entidad espiritual negativa al quebrantar nosotros las leyes. Amén. Seamos más conscientes del mundo espiritual, no seamos negligentes. Estamos en un conflicto constante enfrentándonos a un campo de batalla todo el tiempo. Por esta razón, Jesús nos enseña a enfrentar de manera legal a nuestro adversario por medio de usar la palabra de Dios correctamente. Amén. Entonces vamos a hablar qué hay en la corte celestial. En la corte celestial hay un juez, que es Dios. Hay leyes, ¿verdad? Hay un abogado. Hay ángeles guerreros, ejecutadores de órdenes, de sentencias y de verdugos. Hay libros de registro y sentencias.